Pasados hermanos, les doy la bienvenida a este curso del SEMAI. Es un curso nuevo del núcleo sustantivo y me complace mucho estar con ustedes. Soy el ministro Jonás Guzmán Leal y estaré con ustedes dándoles esta clase de Pentateuco. Hoy tendremos la primera clase y deseo que el Señor nos bendiga, nos acompañe en ese tiempo que vamos a estudiar de este mes. Cualquier duda, hermanos, con toda confianza ustedes pueden dirigirse ya sea a la dirección del SEMAI o a su servidor o a los diferentes tutores que van a tener ustedes durante este mes que va a durar esta materia. Así es, hermanos, vamos a comenzar entonces con nuestra clase de el Pentateuco. Bien, en primer lugar, hermanos, vamos a decir que el Pentateuco prácticamente tiene un carácter fundamental, importante, central en el judaísmo, en la Biblia hebrea, y también es parte esencial de la Biblia cristiana. Es una composición literaria que va a estar integrada por narraciones, por leyes, y comprende los libros desde el Génesis hasta el libro de Deuteronomio. A primera vista, el Pentateuco nos va a ofrecer un conjunto bastante armónico que va a abarcar desde la creación del mundo, que nos va a hablar Génesis 1, hasta la muerte de Moisés en el capítulo 34 del libro de Deuteronomio. Y básicamente, hermanos, vamos a ir viendo a lo largo de esta clase cómo el Pentateuco, vamos a ir viendo también a lo largo de este mes lo que tiene que ver con la estructura de cada libro, la teología del libro, los aspectos principales que va a contener el libro, y también la fecha de composición, la fecha de redacción del mismo. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, que el nombre del Pentateuco, que comúnmente, hermanos, nosotros lo denominamos Pentateuco, pero para los judíos ellos les van a denominar la Torá. Entonces prácticamente tenemos aquí dos nombres que van a ser utilizados tanto por la tradición judía, que sería la Torá, como la tradición cristiana, que en este caso somos nosotros, que le vamos a denominar el Pentateuco. Pero ¿de dónde surgen estos nombres? ¿De dónde le cambiamos nosotros los cristianos por Pentateuco y no le llamamos la Torá? Bueno, en primer lugar, el hebreo, el sustantivo hebreo, Torah, significa en pocas palabras, instrucción. Así es como ellos le van a llamar instrucción, aunque tiene otras acepciones. En la Biblia hebrea, frecuentemente le vamos a conocer como la ley o colecciones de leyes que se le va a conocer en ese sentido, ¿no? Bien, tenemos también entonces que la palabra griega, bueno, vamos a tener en primer lugar la palabra hebrea, Torah, que en este caso significa instrucción, y la palabra que nosotros utilizamos es una palabra griega, Pentateucos, que básicamente esta palabra griega viene derivada de penta, es igual a 5, y teugos, la palabra teugos, que significa básicamente
estuche, y era un estuche o unos estuches en donde se guardaban los rollos que contenían precisamente cada uno de los libros del Pentateuco. Entonces diríamos que Pentateucos, la raíz griega, va a significar 5 estuches en donde se introducían o donde contenían los 5 rollos del Pentateuco. Y esta denominación, Pentateuco, va a aparecer aproximadamente alrededor del siglo II después de Cristo. Anteriormente a eso se le llamaba la Torá y fue adoptado a partir del siglo II. Bien, en hebreo los libros de la Torá se denominan con la primera palabra importante de cada libro. Esto es, hay una diferencia sustancial con respecto a la denominación griega, porque la denominación griega más que todo va a nombrar los libros del Pentateuco por el contenido básicamente que alude cada uno de los libros. Por ejemplo, el Génesis significa los orígenes, nos va a hablar de los orígenes. El libro del Éxodo, nos va a hablar del Éxodo, de la salida de Egipto, de Israel. El libro del Levítico nos va a hablar de todo el aparato puntual, los sacrificios, la vestimenta del sacerdote, los ritos de purificación y todo lo que tenga que ver con el encargo que se le dio a los levitas en el templo. El libro de los Números nos va a hablar sobre el censo que se hace del pueblo de Israel cuando ellos salen de Egipto y están ya en el desierto. Entonces el libro de los Números nos va a hablar precisamente del censo que se hace en el desierto. Y el libro de Deuteronomio, como su palabra lo dice, Deuteros Nomos, que sería la segunda ley. Y esto es porque ya estando a las puertas de la entrada a la tierra prometida, Moisés reúne a todo el pueblo y entonces va a haber un recordatorio de la ley que se dio en el Sinaí. Esto es, va a atender precisamente a la teología propia del Deuteronomio, que es presentar al pueblo de Israel a las vísperas de la entrada a la tierra prometida, y entonces hay que recordar otra vez la ley para que cuando ellos ingresen a la tierra prometida, entonces ellos puedan conocer cuáles son las demandas de Dios a la hora de vivir ahí en la tierra. Bien, entonces, por el lado del hebreo, entonces, la Torá, los libros de la Torá se van a denominar con la primera palabra importante de cada libro. Es así entonces que el libro de Génesis comienza con una palabra hebrea que se llama Bereshit, que quiere decir en un principio, y ese es entonces la designación que los judíos le van a dar al libro el primer libro de la Torá, que para nosotros es el Génesis. Y así entonces el segundo libro ellos le van a denominar Shemot, que son los nombres. ¿Por qué? Porque esta es la primera palabra importante con la que va a aparecer el libro del Éxodo, los nombres. Vayikra, y que quiere decir y llamó, ese va a ser el nombre que le van a denominar la Biblia judía al libro del Levítico. Y por el lado del libro de los Números, le van a denominar a ellos Bemidbar, que sería en el desierto, y el libro de Deuteronomio sería Devarim, que su significado es palabras. Entonces, como vemos, cada una de estas denominaciones atiende a el nombre de cada uno de los libros en la Biblia hebrea. Bien, tenemos entonces, hay un debate en la actualidad
sobre cuántos son los libros que va a contener los primeros libros del Pentateuco. Algunos autores nos van a hablar que en realidad tendríamos que hablar de un Tetrateuco. Tetrateuco entonces serían los primeros libros, Génesis a el libro de los Números. ¿Por qué razón? Bueno, estos autores mencionan que en realidad no tendríamos que hablar de un Pentateuco, sino más bien de un Tetrateuco. ¿Por qué razón? Bueno, hay varias razones. La primera es porque el libro de Génesis al libro de Números, en esta parte, no hay una alusión en el libro de Deuteronomio. Quiere decir que el libro de Deuteronomio no contiene ninguna alusión a lo que se menciona en los libros de Génesis a Números. Ese es por un lado. La razón más de peso para denominar Tetrateuco es porque el libro de Deuteronomio, lo que se narra en el libro de Deuteronomio, es prácticamente una introducción a lo que se va a narrar en una obra mayor que sería de Josué a los libros de los reyes. Entonces, tendríamos que el libro de Deuteronomio sería una introducción a esta obra de Josué Reyes, que esta obra la vamos a llamar nosotros Historia Deuteronomista. Ok, quiere decir que lo que en el libro de Josué se va a hablar sobre la conquista de la tierra, el libro de Deuteronomio nos va a hablar de cómo el pueblo de Israel debe ingresar a esa tierra. Y se van a dar todas las cláusulas acá de cómo el pueblo de Israel debe comportarse en la tierra prometida. Esto es también porque los libros de Josué Reyes, que sería la historia deuteronomista, así la vamos a ir conociendo, contiene la teología del libro de Deuteronomio. Así a grandes rasgos voy a mencionar cuál es la teología de la historia deuteronomista, que sería la teología presente en el libro de Deuteronomio. Y en primer lugar, el pueblo de Israel se encuentra en el exilio en Babilonia. Es un momento sumamente crítico para el pueblo, porque cuando ellos estaban en la tierra prometida, ellos tenían tres realidades importantísimas, que al mismo tiempo son tres promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. En primer lugar tenemos la promesa de la tierra. Ustedes sabrán que esta tierra se la dio, la promesa se la dio Dios a Abraham, y de Abraham a cada descendencia le prometió una tierra en donde ellos iban a gozar de paz, de prosperidad, una tierra en la que iba a haber abundancia de bien. En pocas palabras, la Biblia lo va a mencionar una tierra que fluye leche y miel. Bien, entonces existe la promesa de la tierra. También va a existir la promesa de Jerusalén, Jerusalén como morada de Dios. Dios elige Jerusalén para morar en medio del pueblo, y eso se da obviamente cuando el pueblo pasa de ser un pueblo nómada a ser un pueblo sedentario.
y ellos entran a Canaán, se asientan en Canaán, y entonces ahí Dios les promete, es una promesa que Dios hace con ellos, morar en Jerusalén para siempre con el pueblo. Y la tercera realidad es la promesa de la dinastía davídica. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, la profecía de Natán, podemos ver nosotros ahí cómo Dios, a través del profeta Natán, le promete al pueblo que la dinastía davídica iba a ser una dinastía perpetua. Quiere decir esto que iba a ser una dinastía que nunca iba a dejar de existir al interior del pueblo. Bien, entonces ellos gozan de esas tres promesas, pero en el exilio ellos pierden esas tres promesas. Y entonces surge en el pueblo una pregunta fundamental. Y la pregunta es, ¿por qué hemos perdido la tierra, hemos perdido a Jerusalén como morada de Dios, y por qué hemos perdido la dinastía davídica? Bueno, la respuesta que da el pueblo, que se da a sí mismo el pueblo, es que Dios ha sido infiel. Dios ha sido infiel. ¿Por qué ha sido infiel? Porque Él prometió la tierra y en el exilio la perdimos. Él prometió a Jerusalén como morada de Dios y en el exilio la perdimos. Él prometió la dinastía davídica y en el exilio no contamos con ella. Entonces la conclusión es que Dios es infiel. Bien, esto nos va a servir entonces para entender por qué se habla de un tetrateuco. Bien, y el planteamiento es lo siguiente. Los sacerdotes que están en el exilio juntamente con el pueblo, ellos van a dar respuesta a esa pregunta, a esa inquietud que tiene el pueblo. El pueblo ya se respondió. Tenemos un Dios infiel. Pero los sacerdotes no se quedan contentos con esa respuesta del pueblo. Y entonces ellos van a responder por medio de la historia del Deuteronomista. Y entonces, si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, vamos a encontrar las cláusulas por las cuales el pueblo va a ingresar a la tierra prometida. Y vamos a ver ya en los libros de Josué a Reyes, vamos a ver el comportamiento del pueblo ante esa demanda que se da en el libro de Deuteronomio. Entonces aquí, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio tenemos las cláusulas para ingresar a la tierra prometida. Y en los libros de Josué a Reyes, vamos a tener entonces acá el comportamiento del pueblo en relación a estas cláusulas. Bien, pero ¿qué dicen estas cláusulas? Lo que dicen estas cláusulas, en pocas palabras, es, si ustedes leen el capítulo 28 de Deuteronomio, ahí, por ejemplo, vamos a ver que Dios le dice al pueblo: pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge tú cuál camino vas a seguir. Es precisamente la actitud que va a tener el pueblo cuando ya está la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio, el pueblo se encuentra acá, a las vísperas de la entrada a la tierra prometida. Pero a la hora de ingresar acá, el libro de Deuteronomio nos va a decir que va a existir, que esa tierra la va a poseer el pueblo si el pueblo se mantiene fiel a la alianza. El pueblo, para permanecer en la tierra, tiene que ser fiel a la alianza. Lo vamos a ir viendo cuando abordemos el libro de Deuteronomio de una manera más específica. Estoy explicando aquí por qué se debe considerar no un pentateuco, sino un tetrateuco. Eso es lo que plantea entonces el libro de Deuteronomio. El pueblo tiene que ser fiel a la alianza. La tierra se les va a entregar
si ellos, y van a permanecer en la tierra si ellos son fieles a la alianza. De lo contrario, ellos van a ser expulsados de la tierra. Y todo eso lo podemos ver en el capítulo 28 de Deuteronomio. Bien, entonces lo que nos va a hablar los libros de Josué a Reyes es precisamente el comportamiento del pueblo en relación a esta fidelidad. Y vamos a ver al final del libro de Reyes cuál es el veredicto para el pueblo con respecto a la alianza. Y el veredicto es que ellos, por el comportamiento que tuvieron, porque no guardaron las cláusulas que se les dio en el libro de Deuteronomio, el pueblo es llevado entonces al exilio en Babilonia. Y esa es la razón, ese es el argumento que se pone para decir que no es un Pentateuco, sino más bien es un Tetrateuco. Bien, ¿por qué hablamos de un Hexateuco? Tendríamos entonces ya no 5 libros, sino tendríamos 6, que serían del libro de Génesis al libro de Josué. Bien, y aquí sucede algo similar, pero a la inversa. Los que proponen un Hexateuco están de acuerdo y dicen, bueno, el libro de Deuteronomio es una introducción, pero no a los libros de Josué a Reyes, sino es una introducción, es una primera parte hasta el libro de Josué. Nos viene hablando del Génesis, de la creación del mundo, el pueblo, etc. Y entonces llegamos al libro de Deuteronomio cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida, y entonces el complemento de eso que se da en el Deuteronomio es el libro de Josué, porque el libro de Josué nos va a hablar precisamente del ingreso a la tierra prometida que se va a hablar anteriormente en el libro de Deuteronomio. Entonces, prácticamente, el libro de Josué pasaría a ser parte del Pentateuco y lo convierte en un Hexateuco, por la temática que se queda inconclusa en Deuteronomio, que se termina en el libro de Josué. Los que proponen entonces un Pentateuco, básicamente, la argumentación que se pone ahí precisamente es porque existe una continuidad de los libros de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Se cierra un ciclo, se cierra una temática, se cierra ya una historia que sería a las vísperas de la tierra prometida, y los libros de Josué nos van a contar la conquista, etc., pero ya sería otra temática más que va a estar presente ahí en esos libros. La postura que en lo personal me convence más es la del Tetrateuco. ¿Por qué? Porque, como les mencioné hace un momento, por cuestiones de temáticas, por cuestiones de teología de los libros, el libro de Deuteronomio sería una introducción a un bloque mayor, a una obra mayor que sería de los libros de Josué a los libros de los Reyes. En su oportunidad, cuando ustedes vean la clase de los libros históricos, van a ver ustedes ahí este planteamiento con más calma, con más detenimiento, para que ustedes tengan un parecer diferente o más amplio en ese sentido. Bien, la división en 5 libros. Básicamente, hermanos, la división de los libros de Pentateuco va a tener pues dos puntos de vista. En primer lugar, tenemos las razones materiales. Los 5 libros del Pentateuco tienen distintas dimensiones. No son libros heterogéneos en cuanto a cantidad. Por ejemplo, el más breve es el libro de Levítico. Va a contener 27 capítulos.
Luego, el más extenso es el libro de Génesis, que tiene 50 capítulos. El libro del Éxodo y el libro de los Números se asemejan en cuanto a magnitud. Van a tener 40 capítulos el libro del Éxodo, con 36 capítulos el libro de los Números. Y el libro de Deuteronomio es un poco mayor que el de Levítico, va a tener 34 capítulos. Bien, si nosotros dividiéramos los libros, o más bien de esta forma, entonces no atendería muy bien a las razones por qué se divide de esta manera. Por ejemplo, tenemos cortes muy marcados entre un libro y otro, cortes que en realidad no nos dicen mucho con respecto al interés del libro, a la propuesta del libro, y pasamos entonces a la división con criterios teológicos, que sería el segundo enfoque que va a tener el enfoque teológico. Y el enfoque teológico nos va a indicar algunas líneas de abordaje de los libros del Pentateuco. Por ejemplo, el libro de Génesis empieza con la creación del mundo. Por ejemplo, dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra, y va a terminar con la muerte de Jacob y José. Y así también va a concluir el periodo patriarcal, o sea, la historia de la familia de los antepasados de Israel. Después de esto, Israel no será más una familia, sino va a ser un pueblo. Y así, hermanos, antes de la muerte de José, va a anunciar el regreso de los descendientes a la tierra prometida, Abraham, Isaac y Jacob. Y la conclusión del libro de Génesis va a estar abierta hasta el futuro y va a unir el Génesis, va a unir el libro del Génesis con el libro del Éxodo. Establece un puente de unión entonces entre un libro y otro, y este puente de unión básicamente va a ser la persona de José. Acuérdense que José se va a Egipto, lo llevan a Egipto cuando lo venden, y entonces la familia de José tiene que llegar hasta ese lugar, y ese es el puente que se establece, porque ya la familia de José ya está en Egipto. Entonces va a continuar la historia a partir de ese evento. La familia ya está allí en Egipto y va a continuar en el libro del Éxodo. La conclusión del Génesis, entonces, va a estar abierta hacia el futuro, y va a haber una unión ahí entre el libro del Génesis con el Éxodo hasta el Deuteronomio. ¿Por qué? Porque existe la promesa de la tierra, y entonces José se encuentra en Egipto, y acuérdense que de Egipto va a salir el pueblo hacia la tierra prometida. Entonces se traza un puente en el Génesis, pasando por el Éxodo hasta el libro de Deuteronomio. Y esa precisamente va a ser la conclusión que va a tener el libro de Génesis. Bien, pasando al libro del Éxodo, el libro del Éxodo comienza, con un resumen de la historia de José, que básicamente lo que va a hacer este resumen de la historia de José es establecer una especie de bisagra.
Y la bisagra va a contener, por un lado, la historia de José, y por el otro lado va a contener el pueblo o esa familia ya en Egipto. Nos va a narrar entonces la historia anterior, pero conectado con lo que viene. La historia de los patriarcas, o historia de los antepasados de Israel, y la historia del pueblo de Israel. Por su parte, el libro de Deuteronomio tiene su marco propio. Como el libro de los números, Deuteronomio comienza con una fórmula que va a indicar el lugar y la situación donde Moisés va a hablar al pueblo. Y tenemos el libro de Deuteronomio, la introducción, capítulo 1, versículo 1 al 3. Esta sería la introducción. Recuerden que es un marco propio que va a tener este libro, y comienza diciendo: estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán en el desierto, el día 1 del 11º mes del año 40. Y todos estos discursos de Moisés se van a pronunciar en ese día y en ese lugar. Moisés muere, capítulo 34, versículo 48, la muerte de Moisés, y con la muerte de Moisés finaliza el libro de Deuteronomio y también todo el Pentateuco. Entonces tenemos que el Deuteronomio concluye entonces con el libro, con la muerte de Moisés, pero también concluye ahí mismo el Pentateuco. ¿En dónde se encuentra el pueblo entonces en el libro de Deuteronomio? Pues prácticamente se encuentra en las vísperas, se encuentra el pueblo acá, y aquí tenemos la tierra prometida. Este sería el río Jordán. Ya el pueblo está a las puertas de ingresar, pero concluye allí el libro porque esa generación, bueno, como lo va a mencionar, no va a ingresar a la tierra. Al mismo tiempo, aquí se les va a dar la segunda ley, el recuerdo de la ley, la renovación de la ley, el recuerdo de lo que se dio en Sinaí. Y entonces tenemos desde el libro del Génesis hasta el libro de Deuteronomio una sucesión bien coordinada, homogénea en cuanto a una teología de cada uno de los libros. Y entonces la división teológica atiende precisamente a este mensaje teológico que va a haber acá. Esto quiere decir que los libros están seccionados de esa manera, no porque estén mal ubicados, porque acuérdense que Génesis corta donde pareciera ser que continúa la historia en el Éxodo. Entonces pareciera ser de que el Génesis corta equivocadamente su línea que viene narrando, y así cada uno de los libros, no, sino más bien están acomodados de esa manera, están divididos de esa manera por la intención teológica que hay en cada uno de ellos. Como conclusión diremos que los libros del Pentateuco están claramente divididos unos de otros. El primero va a describir los orígenes de Israel y los otros la organización del pueblo ya bajo la guianza de Moisés. Forman una especie de vida de Moisés, pero una vida al servicio de Dios y al servicio de Israel. Esto es así. Nos va a hablar, aunque lo vamos a ver en la siguiente clase, ya vamos a ir viendo el contenido de cada uno de los libros.
nos va a hablar el libro del Génesis no solamente de los orígenes de Israel, sino también los orígenes de todo. El primer capítulo 1 al 11 nos va a hablar de los orígenes del universo, los orígenes del hombre, los orígenes de las relaciones que se establecen entre el hombre y su igual, las relaciones familiares, los orígenes de las relaciones familiares, los orígenes de la relación también con Dios, cómo se va a establecer esa relación entre Dios y el hombre. Nos va a hablar también, por supuesto, de los orígenes del pecado. Y también nos va a hablar en el capítulo 12 al 50 de los orígenes del pueblo de Israel. Y los demás libros del Pentateuco entonces nos va a hablar de la organización del pueblo, pero ya con Moisés a la cabeza. Y en segundo lugar, el final del Deuteronomio se corresponde con el final del libro del Génesis. La muerte de José concluye el periodo de los patriarcas y la muerte de Moisés va a concluir otro periodo, el de la estancia de Israel en el desierto y la constitución del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Por último, quisiera mencionar, porque nos va a ayudar para la siguiente clase, un aspecto que me parece muy importante. La Biblia, y en este caso los libros del Pentateuco, no son libros históricos, no son libros científicos, sino más bien es literatura religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia que nos van a contar allí no es desde el plano cronológico, sino más bien es desde el plano religioso. La historia se cuenta entonces en ese plano, desde la religión, desde la fe. Esto lo digo porque vamos a ir viendo a lo largo de las clases quizás algunas contradicciones, quizás algunos puntos de vista distintos, diferentes a lo que comúnmente hemos conocido del Pentateuco o de alguno de los libros en específico. Y entonces es bueno aclararlo porque nos va a ayudar entonces como un preámbulo a la clase siguiente y a las posteriores que vamos a ir teniendo. Bien, hermanos, esta sería entonces la primera clase de los libros del Pentateuco. Mi deseo, hermanos, es que ustedes sean enriquecidos con esta clase. Por supuesto, hermanos, que van a surgir dudas a raíz de esta clase, preguntas que ustedes van a querer realizar, pero estamos para servirles, estamos en la mejor disposición para aclararles sus dudas. Queremos, hermanos, que se dirijan con nosotros, ya sea a la dirección directamente o a alguno de los tutores que van a ser asignados para cada uno de ustedes. Por mi parte, hermanos, deseo que esto venga a enriquecer lo que de antemano Dios les ha dado a cada uno de ustedes, los dones que Dios les ha dado, y también en el trabajo, en el ministerio que realiza cada uno de ustedes, en el liderazgo que llevan, que sea un soporte para que el Señor pueda ayudarles, pueda bendecirlos, pueda guiarlos, y que en todo, hermanos, ustedes tengan bendición. Deseo pues que esta semana que comienza de clases, hermanos, sea de mucha bendición para ustedes, y estamos para servirles en lo que se les requiere, hermanos. Paz a vosotros.